Entonces, vamos a empezar con el rezo del Salmo. Es el Salmo 111. 111. Dice así el estribillo: dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Señor. Hay que hacer una salvedad, o sea, una explicación. Esta palabra teme no es en el sentido de tener miedo, sino en el sentido filial de no querer hacer nada que no agradara a papá y a mamá, porque tiene miedo de perderlo. Ese es el miedo que significa en este salmo. Entonces, no es un temer de tener miedo, sino un temer de perder a Dios. Entonces, de nuevo, dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será numeroso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. Las tinieblas brillan como una luz. El que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso quien teme al Señor. Bien, ahora vamos directamente al seguimiento o seguir el podcast con que hemos empezado. O sea, una visión general de mi vida. Esto con el objeto de que luego, cuando se oye el tema, uno sabe al menos por qué se le da esa visión al tema, conociendo la persona. Entonces, anteayer escuchamos la primera parte y ahora seguimos con la segunda parte. Se razonó en voluntad de decir a los superiores: yo quisiera ir a trabajar en Nicaragua. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar.
tercer elemento enriquecedor en mi vida ha sido la experiencia de ser formador de los jóvenes seminaristas, sea de los pequeños y luego de los postnovicios, o sea, ya de jóvenes que estaban estudiando filosofía y teología. Eso para mí es un elemento importante, enriquecedor, porque me obligaba, y yo me sentía bien, me obligaba a seguir el mundo de los jóvenes, a hablar a los jóvenes con su lenguaje, me obligaba también a profundizar los temas, la realidad, las situaciones, porque, claro, a jóvenes que estaban estudiando la filosofía, 23, 24, 25 años, no se le puede hacer cualquier cosa, decir cualquier cosa. Había que preparar bien lo que se iba a decir en la forma y en el contenido. Y eso naturalmente también me enriquecía interiormente como persona. En la teología, yo hice el primer año de teología con un nicaragüense. El primer fraile que entraba a la orden, el primer joven de Nicaragua que entraba a la orden franciscana, porque en Nicaragua teníamos ya una misión. Había frailes misionando en ese pueblo centroamericano. El primer fraile, el primer joven, fue enviado a Italia a estudiar. Y yo tuve la suerte, se puede decir, otra experiencia marcante, de estudiar con él. Y naturalmente me hablaba de Nicaragua, me hablaba de la situación de Nicaragua. Yo tampoco tuve la idea inmediatamente de ir a Nicaragua. Escuchaba y luego iba a trabajar donde me enviaban a trabajar. Ordinariamente en los seminarios también en Italia. Entonces, después de 11 años, sí, se me vino el deseo, que se transformó en voluntad, de decirle a los superiores, yo quisiera ir a trabajar en Nicaragua. Bien, me dijeron, este año no, porque estás ahí en el seminario, pero el próximo año sí. Y el próximo año, que era 1973, partí desde Nápoles en barco con el transatlántico Rossini. Había 2 transatlánticos que iban de Nápoles a Santiago de Chile, Rossini y Donizetti. Con este barco escogí ir en barco porque ya estaba el avión, la posibilidad de ir en avión. Ya Iberia ya llegaba a Managua, 1973. Pero yo preferí el barco por 2 motivos. Primero, porque tenía muchas cosas que llevar y en el avión iba a costar mucho. Y segundo motivo, que depende de mi manera de ser, yo quería ver dónde iba a estar. Quería conocer el alrededor. Quería conocer el camino, digamos, pisar con mis pies el trayecto. Y entonces en barco tenía esta posibilidad. Y de hecho fue así. En barco ya pasar junto a la Sardeña, España, Lisbona, Marsella en Francia y todas las ciudades de España hasta el estrecho de Gibraltar
y las Islas Canarias. Y de allí cruzar el Océano Atlántico, 7 días, 7 noches, solo tierra, agua y cielo. Y llegamos a Venezuela, luego en Colombia, Curazao y Panamá. 13 días de mar. Es interesante que se necesitan 13 horas de avión para hacer el mismo trayecto. O sea, un día, una noche en barco, 1 hora en avión. Bien, entonces llegué a Panamá y a Panamá en bus, precisamente en Tigabús. Los que estamos en Centroamérica saben que esta línea de buses todavía sigue en Tigabús, de Panamá a Nicaragua, cruzando Costa Rica. ¿A dónde iba? ¿Cómo era Nicaragua? Algo entendí porque me hablaban de la revolución, de los sandinistas, de una revolución en movimiento. Bueno, yo no sabía nada de eso. Algo entendí cuando, cruzando la frontera de Costa Rica a Nicaragua, me detienen y quieren examinar todos los libros que yo traía, que eran decenas y decenas. Y a un momento dado vinieron, que se habían ido a un cuarto aparte a examinar los libros. Vienen los dos que examinaban los libros, 2 jovencitos. Y me dijeron el título del libro. El título del libro era Lo que cuenta es amar. El problema es que en italiano, que se escribe C-H-E, el che. Entonces ellos ya se pusieron así, arisco delante de la palabra che, porque hacía pensar en Che Guevara, ¿verdad? El revolucionario de Cuba. Entonces pensaba que yo era uno que llevaba literatura comunista, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entendí algo bueno, yo diría mucho de la cultura y de lo que estaba pasando históricamente en este lugar. Llegado a Nicaragua, empezaron acontecimientos que me hicieron entender un poco más qué es lo que estaba pasando. Que jóvenes universitarios, unos 12 años antes, habían llegado a la universidad y se habían ido a la montaña, como se decía entonces, a la montaña, como había hecho Sandino unos años antes, para combatir la tiranía, pues así hablaba, de Somoza. Liberar al pueblo, que el pueblo fuera un pueblo libre en instituciones democráticas, etc. Y empecé a entender todas estas cosas y verdaderamente empecé a comulgar con este ideal. No la cuestión de las armas, claro, yo no iba por allí. Sin embargo, había estudiado teología y manejaba el principio teológico de la legítima defensa. La legítima defensa, que es legítima a nivel personal, si alguien me está agrediendo, yo me puedo defender de la agresión, que luego se había extendido a nivel familiar. Si alguien toca a alguien, asalta a alguien de mi familia, yo puedo reaccionar con los medios necesarios para defender
alguien de mi familia, y luego extendida a nivel de pueblo, la legitimidad de la guerra. Si un pueblo es asaltado, invadido injustamente, puede organizarse para defenderse adecuadamente con las armas para ser libre. Todo esto yo había estudiado que era moral. Ahora se trataba de otro elemento. Sí, pero el pueblo puede considerarse asaltado por sus jefes, por sus tiranos, en sus derechos básicos, y por lo tanto, moralmente, ¿se justifica una cosa así? Allí yo pensaba que sí habría la posibilidad de eso. Sin embargo, no me metía en la discusión, en la problemática, porque no tenía elemento. Más tarde, en 1968, ya había ocurrido una encíclica de Pablo VI sobre este tema, 1968. Y decía que la revolución armada es negativa, al menos que, o sea, había excepción. En alguna excepción, la revolución armada no es negativa, es el menor mal. Y decía ahí las condiciones, hay que leer, es el número 31 de esta encíclica que se llama Populorum Progressio. Entonces, pero yo no me había interesado de estas cosas, pero allí logré encontrar esto. Entonces, llegué a estar claro que la cosa era legítima, porque ahí en Nicaragua se daban esas situaciones que la encíclica consideraba como condiciones para que se pudiera dar una revolución armada. De manera que yo comulgaba, o sea, no me repugnaba la revolución armada. Sin embargo, lo que más me ponía, digamos, un poco simpatizantes, por decirlo así, era algo, y esto es la cosa más importante de mi vida, la que más significación tiene de todo lo que acabo de decir y de lo que iré diciendo en los otros capítulos. Y es una profunda compasión hacia los sufridos, en particular los pobres que son sufridos por todas las causas. Entonces ellos personalizan los sufridos. Entonces, y esto es algo que está dentro de uno, y no es que lo ha aprendido de los estudios o de no, simplemente está dentro de uno, la compasión. Más tarde me alegrará, en la medida que iba conociendo a Jesús y el Evangelio, me alegrará mucho ver que la compasión era el rasgo más sobresaliente de la personalidad humana de Jesús. Sintió compasión hacia esa gente que había ido a escucharlo y no había comido. Y entonces hace la multiplicación de los panes. En fin, Jesús, la compasión. Esto, un elemento fuerte, entonces la que me hacía pender, por decirlo así, hacia los que estaban luchando para lograr la liberación del pueblo, con todos los ideales que ahí se presentan, por supuesto, era esta compasión hacia los pobres.
Allí la revolución iba adelante con acontecimientos significativos. Yo viví allí en Nicaragua 12 años, 6 años antes de la revolución, antes de la victoria. Entonces, 6 años en la revolución que estaba ya acelerando hasta llegar a 1979. Y 6 años después, ya cuando el poder de los sandinistas. De manera que puedo decir que conozco muy bien qué es lo que se da en esa circunstancia, qué es lo que se comenta, las fuerzas que se mueven en torno a una revolución victoriosa como la de los sandinistas en Nicaragua. Durante estos primeros 6 años, antes de la victoria sandinista, hubo varios acontecimientos que naturalmente acentuaban cada vez más, sea el camino de la revolución, sea también que repercutían en mi vida. Elementos, por ejemplo, fue cuando yo tenía un grupo en la parroquia, era párroco en ese tiempo, en la parroquia que se llamaba de las comunidades eclesiales de base, que mucho sentía en favor del pueblo que se iba a liberar. Y en el 78, 2 años antes de la victoria, 1 año antes de la victoria, nosotros nos reuníamos en las casas, turnándonos en la casa de cada uno de los miembros de la comunidad eclesial de base, y leíamos el Evangelio, esto todos los sábados, leíamos el Evangelio del domingo siguiente. Esa vez nos reunimos en la casa de Doña Panchita. Doña Panchita era una santa mujer, que sin embargo sentía precisamente esta compasión y estaba con gusto en la iglesia donde tratábamos de leer todo lo que estaba pasando desde el Evangelio. Esa mañana, Doña Panchita se levantaba de un mes de enfermedad. A mí me había pedido de llevar la comunión todas las mañanas. Yo le dije, no puedo. Todos los sábados se la llevó Doña Panchita. Bien. Le llevo el primer sábado del mes, el mes de septiembre, y me dice, Padre Mauro, he tenido una visión. Bueno, Doña Panchita frecuentemente nos decía eso. Nosotros reíamos entre nosotros, una viejita de 70, 80 años. Una visión. ¿Y qué cosa vio Doña Panchita? Fíjese, una canasta de fruta madura. ¿Qué significará, Padre Mauro? Significará tal vez que el Señor, como está enferma, quiere que coma mucha fruta, que hace bien. Ah, bien, ella dice bien. Bueno. Llego el segundo sábado, Padre Mauro, otra vez, canasta de fruta madura. Pero he entendido que no es que tengo que comer fruta, debe de tener otro significado. ¿Qué será? Y yo digo, Doña Panchita, yo no sé. Tercer sábado, igual. Tercera visión, canasta de fruta madura. ¿Qué será? Cuarto sábado. Y era el sábado en que teníamos que reunirnos en su casa. Cuarto sábado, le llevo la comunión en la mañana y me dice, Padre Mauro, cuarta visión, una canasta de fruta madura. No sé, pero debe de significar algo fuerte, algo fuerte. Yo digo, Doña Panchita, yo no sé. Viene el grupo, ella le cuenta, se levanta Doña Panchita, le cuenta, no puede leer la lectura porque ha estado enferma,
era tradición que la dueña de la casa leyera una lectura. Pero, dice doña Panchita, yo hago, cuando no sé qué hacer, abro la página que me venga de la Biblia. Así hago hoy. Agarro la Biblia latinoamericana y la abre y pone la mano. Padre Mauro, Amós 8, canasta de fruta madura. Todos nosotros que nos había contado la cosa y nadie sabía que existía un Amós 8 y la canasta de fruta madura, nadie sabía. Sale eso. Todo así, y vamos a leer qué dice. Era como un periodista que estaba describiendo lo que estaba sucediendo en Nicaragua. Con palabras que estaban en los periódicos continuos. Bueno, nosotros, y yo comenté, sería interesante que mañana en la misa se pudiera dar este mensaje. Pero si el Evangelio trata de otra cosa, ¿qué vamos a hacer? El Evangelio, vamos a leer el Evangelio. El Evangelio era de rico y pulón. O sea, el que desprecia al pobre Lázaro, pero tiene un final negativo. Entonces, en favor de los pobres. Mañana vamos a hablar de eso. Pero todavía no ha terminado. Yo decía a Jorge, bueno Jorge, ya hemos escuchado, no, ya sabemos, vamos a ver qué dice el Evangelio. Vamos a la segunda lectura. Jorge, nos vamos a la lectura del Evangelio. Estoy confundiendo un poco. Doña Panchita abre la Biblia y dice Amós 8, canasta de fruta madura. Y entonces nosotros comentamos, sería interesante dar este mensaje. Pero quién sabe qué dirá el Evangelio. Entonces decimos a Jorge, Jorge lee la primera lectura, porque la primera lectura de mañana era el 26, domingo 26 del tiempo ordinario, siglo C. Don Jorge abre la primera lectura y casi se desmaya, porque dice, Padre Mauro, Amós 8, canasta de fruta madura. O sea, también la primera lectura de ese domingo hablaba de eso. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Entonces, mañana vamos a dar este mensaje a la gente. Y yo preparé bien, porque se trataba de cosas delicadas. Leo la homilía en la misa y está presente un periodista del periódico más conocido que le interesa esa homilía. Y me dice, ¿podría publicar esta homilía? Yo digo, bueno, se dice la verdad. Se puede, sí, publíquela. El lunes ya toda Nicaragua conocía lo que había pasado con doña Panchita, esta experiencia dentro de la comunidad crecer de base que nosotros interpretamos. Nosotros estamos tratando de interpretar lo que está ocurriendo y el Señor nos da luces, nos da respuestas. La continuación en otro capítulo. Chao. Ahora, esta experiencia es útil siempre para ponerse en el contexto de toda esta reflexión que irá adelante por muchas semanas. Esta experiencia de Nicaragua, yo la escribí en un librito, número 5, la pueden encontrar en mi blog. Es interesante porque hace conocer
el conjunto y tal vez también culturalmente enriquece porque la experiencia que pasó ha sido una experiencia tremenda. En un pueblo que ocurra eso es una experiencia tremenda. Aparte, la evaluación que uno puede dar o la valoración que uno puede dar a un acontecimiento histórico o no. Pero es útil. Y está este episodio de Doña Panchita que es muy impactante, porque imagínense, 4 sábados, visión, canasta de fruta madura por 4 sábados. Abre ese sábado, abre Doña Panchita la Biblia al azar y le viene esta página, Amós 8, cuarta visión, canasta de fruta madura. Este era el título y ustedes lo pueden ir a ver. Bueno, y nadie sabía que existía eso siquiera. Nadie, yo nunca había oído decir eso. Luego pasamos a las lecturas, porque eso era lo que había que hacer. La lectura del domingo y comentarla. Pasamos a la primera lectura de ese domingo y el título de esa primera lectura era Amós 8, cuarta visión, canasta de fruta madura. Bueno, la impresión fue tremenda. Y luego también esa circunstancia de que en esa misa del domingo que yo leí esta experiencia, estaba un periodista del periódico, del diario más conocido en Nicaragua, que me pidió publicar esto. El lunes todo el mundo. Bueno, eso para nosotros fue una experiencia espiritual importante. Como que el Señor da luces, como lo había dado a Amós. ¿Y de qué se trataba en Amós? En Amós decía que el pueblo estaba arruinado. Estábamos hablando de 2600, hace 2700 años. El pueblo estaba arruinado. ¿Y por qué? Porque hay demasiadas injusticias, demasiadas desigualdades. Y a los pobres se les compra por un par de sandalias. Se les trata como uno quiera. Se los engaña. Sin embargo, dice Amós, el Señor dice, él es profeta, el Señor dice que esta situación ya no se puede dar. Ya se acabó. Como la fruta madura, cuando está madura, ya no puede estar en el árbol y se cae, así esa situación ha llegado a ser una fruta madura que ya no hay remedio. Bueno, nosotros reconocimos la situación que se estaba pasando. Para nosotros fue una experiencia de vida cristiana, espiritual, que el Señor, su providencia está en la realidad. Ahora, naturalmente, ahora al decir eso, no estamos dando un juicio positivo sobre lo que está ocurriendo ahora, que yo no me atrevo a dar ningún juicio porque sé ya que hay que estar dentro para poder saber las cosas. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Ahora es otro periodo histórico, con otras exigencias, con otros retos, y los nicaragüenses, Nicaragua responde como cree que puede responder. Lo que cuento yo ocurrió
en 1978 y en el 1979 fue la victoria. Y es importante señalar que 3 meses después de la victoria del 79, los obispos de Nicaragua hicieron una carta diciendo prácticamente lo que estaba en la encíclica Populorum Progressio número 31 de Pablo VI, donde los obispos decían Nicaragua tenía derecho de reclamar sus derechos, el pueblo tenía derecho, etc. Como aprobando desde el punto de vista cristiano lo que se había logrado con eso que se había hecho de una forma triste, lamentablemente, pero dieron un juicio positivo ese tiempo. Unos meses después ya las cosas cambiaron y bueno, tal vez nosotros conocemos un poco más. Bien, ahorita tengan 5 minutos de descanso y si le nace alguna pregunta, la harán. Yo no creo que a ti te haya contado, digo con ella también, narraría una parábola que ocurrió de verdad. Cuando los haitianos en 1800 se rebelaron y sacaron a los franceses dicen, nos vamos. Pero hicieron un cerco de barcos en torno a Haití, de manera que nada entraba y nada salía. El pueblo ya era reducido a morir de hambre. Un sitio y, interesante, a los franceses ayudaron los españoles y los ingleses. ¿Por qué? Porque no querían que los otros pueblos también se rebelaran. Y así estuvieron muchos meses hasta que los haitianos. Bueno, las condiciones son que ustedes van a pagar 47 mil millones de dólares en 5 fechas. El último pago fue en 1947. ¿Qué puede comer esto porque era un pueblo pobre. Lo mismo está ocurriendo con los otros pueblos. Sí, se camufla de defensa de los valores, pero en la defenderlo los 50% de niños que mueren que son desnutridos en Guatemala. ¿Les interesa que este pueblo, después de 50 años, que todo el mundo sepa que nadie tiene que rebelarse y luego los que mandan en otro pueblo, que
eso ocurre lo que ocurre en todas partes, pero esto a nivel amplio, grande, mundial. Así están las cosas. Estoy bravo. Sí, he pensado que cuando se dan esta y que se... Y a veces hago un comentario porque dentro de la iglesia más todavía, porque en el ambiente eclesiástico, que está el comunismo. Y además, ¿qué entiende el comunismo? ¿Qué es el comunismo? ¿Cuáles son los valores o los valores del comunismo? Es que el comunismo no cree en Dios y que los Estados Unidos creen en Dios, en Europa creen en Dios. Si el 60-70% de los jóvenes dicen que no le interesa nada. Nadie grita contra estas naciones porque no creen en Dios. Es la política, es la economía que les interesa. Ortega tampoco me simpatiza a mí, estar haciendo, pero lo que dice yo no entiendo bien. Estados Unidos, tiene que sacar de la cárcel eso. ¿Y qué sabes tú? ¿Y por qué no estos que van a la cárcel? Y de tanta gente inocente que va a la cárcel y que hacen cualquier cosa. Eso de que el pueblo centroamericano no podrá dar un paso hacia adelante hasta que no haya aniquilado las instituciones coloniales. Eso es una frase tremenda. Y esto no lo entienda Nicaragua ha hecho. El Salvador lo está haciendo, tal vez, y yo espero. Pero también eso depende de la intención de Bukele y de nosotros, qué intención tienen, por qué dan estos pasos de la atrevido. Ojalá fuera en ese sentido. Entonces sería una forma pacífica de llegar. Chávez intentó hacerlo de forma pacífica. Pero eso es cierto. Y Guatemala, ¿por qué no hay problema? Porque tiene las instituciones coloniales, como la tiene Colombia, como la tiene Costa Rica, como la tiene nosotros, Colombia, Ecuador. Lamentablemente estaba a punto de tener, bueno, Bolivia, Morales, son que normalmente aquí el CNN es evidente cuando está alguien así, no puede sentir ni el olor de la izquierda, del centro izquierdo. Vamos a entrar. Y si no, seguimos. ¿Tienes ya listo? Sí. Entonces, han quedado tristes por la experiencia manifestada, pero les ayudará a entender muchas cosas. Todo lo contrario, Fray. Queremos escuchar más. Bueno, ahí está el libro
número 5, que es interesante porque no cuenta solo los acontecimientos como yo estoy haciendo, sino también cosas un poquito más profundas que hacen conocer. Estábamos ahorita hablando con Carlito. Aquí hay una expresión fundamental para nuestros países de Centroamérica y de Sudamérica, muchos de Sudamérica también. La expresión fuerte es: estos países no podrán dar un paso adelante, no podrán hacer un paso más hasta que no destruyan las instituciones coloniales. O sea, esa forma de actuar, de vivir, la desigualdad, el racismo, el mando de los que tienen dinero. Hasta que no se destruyan estas instituciones coloniales, no podrán dar un paso hacia adelante. Quedarán como con el plomo en los pies. Son frases que pueden ayudar también como luces. Yo personalmente lo creo y bueno, esperamos que se den, que se aprendan a dar estos pasos de forma pacífica. Pero eso también los que no lo quieren tendrá que ser más comprensivo, porque si no, ni de forma violenta, ni de forma pacífica, y entonces, ¿qué quieren? Bueno, aquí para nosotros va también la oración. A veces nosotros creemos que la política sea algo dividido, alejado, diferente, distinto de la oración. No. Cuando hay dificultades, nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte para poder ayudar en los elementos que la sociedad necesita: la justicia, la paz, la verdad, la no corrupción. Pero también tenemos que añadir o acompañar esas exigencias, acompañarla con la oración, ¿verdad? Bien, ¿hay alguna preguntita que quieran hacer? Fray, disculpe, ¿cuál es el título del libro número 5? Cruzando una revolución social armada. Cruzando una revolución social armada. Eso, cruzando, significa un sacerdote que se encuentra en medio de una revolución. Y entonces ahí yo hago ver la problemática que hay en esta revolución y cómo un sacerdote puede de alguna manera acompañar. Por ejemplo, muchos jóvenes que tenían que ir al frente venían frecuentemente a hablar conmigo. Era el párroco y estaban muchos jóvenes que me decían: pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no queremos matar. Sin embargo, somos nicaragüenses y tenemos que defender la frontera. Si no, vienen de nuevo los de antes y hacen otro desastre y el desastre sigue. Yo les daba este consejo: miren, ustedes sienten que quieren defender a la nación. En cuanto al odio y en cuanto al disparar, fíjense, ustedes, claro, si se encuentran tú a tú
con el otro que quiere dispararle, es lógico que usted tendrá que disparar para defensa. Sin embargo, disparen como llorando. No con odio, no con ganas de destruir, sino como llorando. Y eso significa que antes ustedes le suplican, miren, no vengan adelante, no den un paso más, estamos obligados a disparar. Eso, cuando ustedes han dicho eso y no, bueno, entonces lo que queda es la legítima defensa, que es de la persona, que es de la familia, que es del pueblo, y entonces es legítima. Pero eso, hagan lo posible, prepárense y oren también para hacer esto no con odio, sino pensando en la defensa de los pobres, de los niños, de los indefensos. Disparen, pero como llorando. Y esta frase a ellos les hizo entender. Y muchos luego me comentaban, fíjese que aquello a mí me ayudó. Me ayudó. Esto es un ejemplo. Es un ejemplo. Un sacerdote que cruza una revolución armada. ¿A qué se tiene que enfrentar? ¿A qué situaciones? Y luego hay otras cosas también importantes. ¿Qué tipo de política? ¿Qué tipo de proyecto político tiene esa revolución? Porque en la encíclica de Pablo VI está claro. Una condición es que tenga un proyecto político que vaya hacia la necesidad del pueblo y que, otra condición, que tenga la posibilidad de ganar para que no sea una guerra que no termine nunca. Son varias condiciones que el número 31 de Populorum Progressio de Pablo VI pone que corresponden. Nosotros teníamos dos grupos de religiosos. En mi grupo, por ejemplo, estaban 4 jesuitas, 2 de los cuales murieron mártires 3 años después en la UCA del Salvador, Armando López y Moreno, 2 jesuitas. Hacíamos toda la semana, nos reuníamos, leíamos el Evangelio para poder dar luces a todos, a todo el pueblo y a todos los cristianos. Según el Evangelio, cómo hay que leer este acontecimiento, aquel acontecimiento. Entonces, seguíamos con mucha responsabilidad. Toda esta riqueza está, digamos, en el libro y algo más que ayudará a comprender el proyecto político, como digo, muy importante, qué proyecto político tenían y siguen teniendo, por cuanto yo pueda conocer. Tengo personas que conozco muy bien y entonces yo pregunto, cuando hay estos gestos ahora, por ejemplo, que ponen encarcelados a estas personas, yo me refiero a estos amigos que yo he conocido y que conocen la situación para pedir explicación, qué está sucediendo. Pero el librito puede ayudar mucho a ampliar. Y para los jóvenes es un elemento de cultura muy importante, especialmente para jóvenes centroamericanos. Número 5, el librito Cruzando una revolución social armada. Tiene el color de los sandinistas, blanco, negro y rojo,
rojo y negro para hacer entender de qué habla ese libro. Bueno, ya la próxima, ya hemos terminado. La próxima puntada, como decimos nosotros, la próxima entrega profundizará un poquito más, no tanto no sobre la revolución, sino sigue la reflexión sobre otros elementos que preparan la plataforma, por decirlo así, del tema principal que queremos afrontar, o sea, una nueva imagen de Dios. Porque estamos en otra época, estos acontecimientos de alguna manera hacen parte de esta nueva época, y entonces se necesita un nuevo lenguaje, siempre guiados por el magisterio de la Iglesia. Nada contra el magisterio, pero el magisterio precisamente conducidos por el Espíritu Santo, como dijo Jesús a San Pedro y a los apóstoles, cuando venga el Espíritu Santo, les explicará lo que yo les estoy diciendo, les explicará eso completamente. Y eso es lo que sucede a lo largo de los siglos, a lo largo de los siglos de la historia. Eso se va a entender un poco más. Ahora, chao, buenas noches, pero fíjense, tengan cuidado. Mañana no hay clase. No hay clase porque el jueves ya no hay clase. Los jueves ya no hay clase. La clase todas las semanas son los primeros 3 días de la semana. Lunes, martes, miércoles. Lunes, martes, miércoles. Me alegra haber estado aquí y rico. Nos vemos. Cuídate, mamá. La felicito. Mi vida, otra vez. ¿Se entiende? Sí, ¿Lo han sí, lo entendido? entendemos. Excelente. Sí, Fray. Sí. Entonces, hasta el Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas Buenas noches, noches. Fray Mauro. Buenas noches a todos. Hasta el lunes. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Y tenga misericordia de ustedes. Amén. Pase a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fray Mauro. Chao, chao. Eso cuando dice chao, chao, es que lo escucho a uno. Deberías echarle un ojo, Marlene, ahí a la entrada tuya.